tardes a todos. Creo que en la conversación principal. Juan, te escuchas muy cortado. Sí, puedo arreglar esto. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan mejor? No, se está cortando demasiado. Si quieres, tú me dices si arrancamos por la hora y ya hago una breve introducción. Ok. Adelantar porque no sé cómo arreglar. Es Sí, yo creo que sí es su conexión. Aquí nos dice Brisa. No. Ok, si quieres, puedes empezar. Claro que sí, no te preocupes, me arranco. Pues son los problemas técnicos justamente que estábamos platicando antes de abrir el Zoom, ¿no? A todos nos ha pasado. Y pues creo que es muy entendible, ¿no? La situación. Sin problema aquí, pues hago una breve introducción. Antes que nada, agradecer a Juan la invitación. Feliz de volver a estar con ustedes en estos foros de PIP Trade. Para quien no me conoce, soy Ana Lorrabacchio. Actualmente tengo la posición de directora comercial en Principal Fondos de Inversión. Sin embargo, pues también he estado en otras instituciones a lo largo de 20 años. He estado tanto en el lado de inversiones como en áreas comerciales. En esta ocasión me invitó Juan a platicar sobre fondos de inversión, pero el enfoque que vamos a dar no va a ser tanto de producto ni de industria, sino como esta semana le están dedicando a mercados. Vamos a enfocarnos en la construcción del portafolio, en los flujos de los asset classes. Nada más, por favor, si alguien me puede confirmar en el chat si me están escuchando bien. No es que apagué por... ¿Sí me escuchó? Sí, perfecto. Ok, entonces, nada más para asegurar que todos partimos del mismo concepto respecto a los fondos de inversión, haré una breve introducción de lo que es el producto y nos arrancamos con el resto. Fondos de inversión. Un fondo de inversión es un vehículo, se usa en México, en otras partes del mundo, mundialmente conocido. ¿Qué es lo que hace este vehículo? Captar los recursos del inversionista, consolidarlos e invertirlos de acuerdo a las políticas que permite cada fondo. Solía decirse que era del pequeño inversionista la captación que se hacía. La realidad es que estamos lejos de eso. Los fondos de inversión pueden ser utilizados por personas físicas con una inversión mínima, la verdad, bastante baja, ¿no? Se puede invertir en fondos de inversión a partir de 5,000, 10,000 pesos. Existen instituciones que incluso el monto está por debajo de esto, si bien también existen otras donde se pide $500,000, $1,000,000 y las bancas privadas montos superiores. Pero hay fondos de inversión para todos los tipos de inversionistas, llegando hasta los inversionistas institucionales calificados, como serían fondos soberanos, fondos de pensiones. Los fondos de inversión no son exclusivamente para un nicho, pero lo que es importante también es conocer que son muy flexibles. Y esto es lo que permite justamente el que se puedan adaptar a la estrategia, al inversionista y al producto.
No, el régimen de inversión que tiene un fondo de inversión está dictado por su prospecto y es mucho más amplio que lo que serían otros productos como las Afores, ¿no? Que suelen ser muy estandarizados entre una institución y otra. Aquí existe gran flexibilidad a tal grado que a veces resulta complicado la comparación entre uno y otro. Se puede hacer por perfiles, se puede hacer por diferentes tipos de activos, y lo más importante es que esta diversidad permite que alcancemos distintos objetivos de corto, mediano, largo plazo, personales, institucionales. También existe una amplia competencia. En México tenemos más de 30 operadoras, en concreto son 31 operadoras actualmente, que ofrecen fondos de inversión. Y bueno, adentrándonos ya un poco en la presentación, importante para partir un poco de los números, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del mercado de los fondos de inversión? Los fondos de inversión tienen en activos bajo administración 2.5 billones de pesos, es decir, 2.5 millones de millones. Esto, para dimensionarlo, representa aproximadamente el 10% del PIB. Si lo comparamos con las Afores están alrededor del 16-17% del PIB. ¿Es mucho o poco este 10%? Pues bueno, yo diría que puede ser mucho más. En países desarrollados, por ejemplo en España, este supera el 20%, ¿no? El ahorro de los inversionistas supera el 20% del PIB. Existe mucho espacio para crecer todavía. Importante también es destacar la diversificación que ha venido pues, sofisticándose, mejorando a lo largo de los años. Actualmente estamos en un punto donde alrededor del 20% de los instrumentos que forman parte de los portafolios son extranjeros. En México siempre ha habido un sesgo muy importante hacia invertir en lo local, en lo gubernamental, en las tasas, en lo que se conoce, y había una versión hacia abrirse a inversiones internacionales. Sí se invertía en dólar, y esto lo sabemos pues desde hace muchas generaciones, pero el dólar no de una forma que genere, sino simplemente en la moneda, en la divisa, ¿no? Sin que generara dividendos, rendimientos. Ahora ya se está haciendo, eso es muy importante. Contamos, como les decía, con muchísimos productos en la industria. Son 600 fondos de inversión los que tenemos actualmente. Y en términos de activos, el 75% del monto está gestionado por fondos de deuda, el restante, que sería una cuarta parte, en fondos de renta variable. Sin embargo, aquí hay algo curioso. Existen más fondos de renta variable que de deuda. En el mercado hay 350 fondos de renta variable versus 250 de deuda. También hay que reconocer que pues la renta variable permite adoptar diferentes estrategias, tienen más productos, y esto también hace posible que haya más diversidad en estos temas. El crecimiento que se ha visto es del 6% en los últimos 6 años, 6% anual. Lo cual pues está muy alineado al PIB más inflación. Insisto, creo que podría ser bastante más. Y las cuentas que se tienen abiertas, que invierten en fondos de inversión, son más de 2,5 millones de cuentas. Comparados contra la población, pues también no es un monto tan alto. Para entender la composición y el comportamiento de los flujos que se han observado en los fondos de inversión, pues haremos un análisis del ciclo de negocio, así como también algo más puntual y táctico de los últimos meses post-COVID. ¿Qué nos dice la teoría? A ver, entendamos y para que igualmente tengamos un concepto similar todos. El ciclo de negocios guía y dicta en gran parte el comportamiento del mercado. ¿Por qué? Porque es el comportamiento de la economía real. ¿Qué vemos en los negocios? Pues ciclos de momentos de expansión, ¿no? Llega un pico, se empieza a dar la desaceleración, hasta observar una contracción, se alcanza el valle, ¿no? O el punto más bajo, se hace el punto de inflexión y volvemos a una recuperación que a su vez
vuelve a unirse con una expansión, desaceleración, contracción y así subsecuentemente. Lo difícil en en el momento de invertir es saber en qué momento del ciclo de negocios, del ciclo de mercado nos estamos encontrando. Pues no existe una magnitud, una aceleración, un horizonte, un plazo definido para cada ciclo. Todos los ciclos son diferentes, ¿no? Y es lo que intentamos representar con este diagrama. Sabemos que de punta a punta se considera un ciclo económico, del punto más bajo de uno hasta el punto más bajo del otro. Y actualmente pues, estamos viviendo un ciclo de más de 10 años, ¿no? Conociendo esto, ¿cuál es la reacción del mercado? Ok, pues bien, aquí los bancos centrales influyen mucho, ¿no? Y sabemos que ellos tratan de moderar los movimientos que existan para reactivar la economía, para mantener estabilidad en los mercados, etc. Lo que estoy plasmando en este diagrama se refiere a tasas de corto plazo. Las tasas de largo plazo es algo un poco más complejo y para no complicarlo, dejémoslo así, ¿no? Para entenderlo. Tenemos que en el punto más bajo del ciclo económico, el ciclo de mercado de negocios, llegan sus tasas al mínimo, ¿no? Los bancos centrales bajan hasta llegar a un punto mínimo, como es lo que hemos venido viendo a lo largo de estos años, ¿no? Una vez que se empieza a ver la recuperación y antes de llegar a la expansión como tal, empieza el ciclo de alza de tasas. En este momento, los inversionistas pues empiezan a ver un atractivo en las tasas. Las tasas alcanzan el máximo cerca del momento pleno de mercado, incluso muchas veces está por arriba del PIB potencial, y ahí es donde empieza nuevamente el punto de inflexión y las tasas empiezan a bajar. Bueno, entendiendo este ciclo, ¿por qué lo explicamos? Porque está muy relacionado con las inversiones, y lo vamos a ver también en la práctica. ¿Qué sucede en el punto más bajo? Pues lo que tendría que hacerse intuitivamente, aunque no se cuenta con esa información en el momento de la toma de decisiones, ex post es muy fácil evaluar. ¿Qué se tendría que hacer? Pues en el punto más bajo hacer la compra de acciones, hacer una migración, vender los bonos largos, dado que las tasas es muy probable que vayan a subir, existe una expectativa también de inflación y hay un impacto negativo en los portafolios que están posicionados con duraciones altas. Por el contrario, en la punta, pues es donde se ve la venta, o se tendría que hacer la venta de las acciones y comprar bonos de largo plazo. Ahora, la realidad, ¿no? Esto nos dicta la teoría, los libros. ¿Cómo se ha visto? Y creo que vale mucho la pena en los flujos de los fondos de inversión. Empecemos por el nivel internacional para después ir adentrándonos a México. El posicionamiento de los fondos internacionales, y en la gráfica pueden ver que viene desde 2008 hasta prácticamente la fecha, ¿no? Donde teníamos información disponible. La información de renta variable empezó a incrementar, pues sí, en un punto crítico, ¿no? Donde estaba la crisis, que fue realmente 2009, que hubo una baja en precios muy importante, ¿no? El Standard & Poor's tocando niveles no vistos en muchos años. Y de ahí se empieza a construir, pero esta construcción, como pueden ver, dura años. Estamos hablando casi de 2 años para que se llegue al pico de exposición en renta variable de mercados emergentes. Y subió prácticamente de un 12% hasta casi un 20%. Esto es bastante. Pero por temas de mercado y de análisis se va haciendo de forma paulatina. ¿Qué sucede aquí? Una vez que alcanzó este nivel, vuelve a reducirse, tocando mínimos alrededor del 2016 y se ha mantenido cercano al 12-13% la exposición en mercados emergentes. ¿Qué ocasionó esto en consecuencia? Que existiera, y mucho guiado por los temas de liquidez, que también estábamos platicando hace unos momentos, Juan y yo, previo a iniciar esta sesión, ¿no? Todos los incentivos que han dado los mercados desarrollados, y en específico Estados Unidos, ¿no? Que destaca mucho todo el impulso que dio, atrajo muchos de los capitales
hacia sus mercados de renta variable. Entonces, esta migración que vemos de salida a renta variable en mercados emergentes también ha sido sustituida por los mercados desarrollados. Esto es a lo largo del ciclo, ¿no? Ahora, también, este análisis pues, se hace en los portafolios, ¿no?, de los fondos de inversión, y poco a poco se va tomando esa posición. También, y aquí vale la pena mencionar, que es una posición o unos flujos que se están observando en el muy corto plazo. Estamos hablando de meses. Meses que esta situación de contingencia sanitaria ha llevado a los portafolio managers a hacer cambios relevantes en su posicionamiento, sobre todo tácticos. Y sobre todo aquí se van reflejados las estrategias de los fondos activos, ¿no?, los que manejan o gestionan de forma activa sus estrategias. ¿Qué es lo que se observa a grandes rasgos? A nivel asset class o tipo de activo. Y sabemos que existen muchos, pero lo que estoy marcando aquí son los flujos más grandes contra las salidas más grandes, o la reducción más grande en preferencias por los portafolio managers. Y vemos que hubo una preferencia por renta fija, y dentro de renta fija yo diría pues la conservadora. Del lado izquierdo ustedes pueden ver todos los flujos de entrada y la mayor parte de ellos, con excepción de uno, denotan aversión a riesgo o una construcción más conservadora del portafolio. Por el contrario, los que están a la derecha son salida de activos de riesgo en su mayoría. Entonces, contrastando, tenemos renta fija, entrada, contra salida de alternativos. ¿Por qué vemos salida de alternativos? Pues muy probablemente porque se anticipa que la situación puede ser más crítica, y los alternativos, si bien dan una diversificación importante al portafolio, también dentro de sus características tienen una liquidez muy baja. Y en momentos de crisis resulta, no tanto por el impacto en la evaluación, sino por la necesidad de generar liquidez, que prefieren no tenerlo en los portafolios e irse por algo mucho más líquido. Tanto la renta fija como varios de los alternativos, como los bienes raíces, generan flujos continuos o de income, pero pueden ser sustituibles en algún momento, aunque lleve a niveles momentáneos de concentración. Pasando a la segunda viñeta, vemos cuál ha sido la migración en equity, en renta variable. Vemos una preferencia, y lo denota totalmente el nivel que se observa en el Standard & Poor's, una renta variable guiada por mercado desarrollado y encabezada por Estados Unidos. Y una salida de mercados emergentes que se asume, pues podemos ser los menos preparados para temas de contingencia, ¿no?, y los más afectados por el desarrollo que se tiene, por los sistemas de salud, por las políticas, gobiernos, etc. Entonces, se ve a grandes rasgos esta salida, que si bien la veníamos observando a lo largo del periodo y que ya había alcanzado una estabilidad, sí se exacerba estos últimos meses. En el caso de sectores, estamos viendo una preferencia relevante por tecnología, y es claro, vimos las acciones como plataformas tipo Zoom, incluso el e-commerce, que han sido de las más beneficiadas en estos momentos. Salud también, y hay una expectativa importante por la vacuna, por la cura, por los desarrollos que puedan existir, y energía. Contra, pues sectores que pueden ser impactados como el financiero, que se anticipó desde hace varios meses que las empresas financieras iban a tener problemas de cartera vencida, que no iban a tener la misma captación esperada, ¿no?, que los diferenciales en tasas de interés iban a contraer, dado las acciones de los bancos centrales. Tenemos también una preferencia dentro de la misma renta variable por empresas large cap, de gran capitalización, las más grandes, las que tienen más liquidez, y aquí sí se ve una preferencia por la empresa, tanto conocida como que tenga suficiente liquidez para en algún momento poder entrar y salir con facilidad. ¿Qué sucede con las de mediana y baja capitalización? Que los spreads de compra y venta se abren,
y puede resultar muy caro tener una salida, pues no diría de pánico, pero simplemente si se requiere liquidez de los clientes, el portafolio manager debe estar obligado a vender y prefiere sustituirlo con algo más líquido. Aquí me llama la atención la siguiente viñeta que estamos observando, que es de crecimiento contra valor, growth versus value. Tenemos un incremento en posiciones growth, que generalmente estas se ven cuando se toma riesgo y no tanto cuando se buscan posiciones defensivas, pero puede estar muy relacionado con el posicionamiento sectorial que vemos de tecnología. Muchas veces las empresas de tecnología están clasificadas como growth más que value. Es, digamos, el único punto que pareciese que no se está migrando tan agresivamente a una forma conservadora. En caso de deuda, pasando al siguiente punto, vemos una preferencia, si bien por gubernamentales, ¿no? Y aquí los treasuries, los bonos gubernamentales mexicanos han atraído capitales, vemos también que hay una preferencia importante por activos con grado de inversión. Aquí se habla pues de empresas, de países que tienen fundamentales más sólidos. En el medio podemos ver también el high yield, ¿no? Que está entre estos dos. Se ha mantenido bastante neutral y en las últimas semanas pues sí se ha visto también una mejora importante ahí en los spreads. Y tenemos una salida en crédito de mercados emergentes, sobre todo en deuda privada, no tanto en la gubernamental, que sí ha habido salida de flujos también internacionales, pero una muy importante en lo que se refiere a los créditos de particulares. Y en el caso de los commodities, vemos, y lo refleja el precio del oro, los metales preciosos versus los agrícolas. En el caso de materias primas, pues sí se vio también alentado por una baja en el consumo internacional de muchos productos. Así es como se ha movido, digamos, pre-COVID, perdón, post-COVID y a reacción de esto. Ahora, ¿dónde nos encontramos en el ciclo? Es importante saber eso, porque en algún momento esto tendería a generar un punto de inflexión y un cambio en el posicionamiento. En algunos casos ya se está empezando a ver un sentimiento diferenciado para regresar a activos de riesgo. Pero es lo que sería importante definir, ¿no? En qué parte del ciclo nos encontramos, si es un punto de inflexión y si es momento de revertir estas posiciones tácticas, que normalmente estas posiciones tácticas tienen un horizonte no más allá de 12 meses. Yo estoy hablando en términos generales, ¿no? Aquí depende de cada gestor. Pasando a México, me parece importante ver justamente la sensibilidad que tenemos los inversionistas respecto a las tasas de interés. Como les decía, México ha sido un país que nos hemos enfocado mucho a la inversión en tasas. Ha habido una preferencia por activos libres de riesgo, como lo que llamamos la deuda gubernamental, específicamente de corto plazo. Entonces, estoy representando con la línea verde el nivel de tasa de los CETES de 28 días, ¿no? Para pues usar una métrica conocida de las tasas de corto plazo en México. Con la línea azul es el IPC. Y hay un dato muy curioso que también coincide con la construcción de portafolios que se hace a nivel internacional. Vemos un incremento, preferencias, para ir aumentando paulatinamente la renta variable. Destaca mucho el comportamiento que se tiene desde 2014 hacia 2017, donde viene subiendo, ¿no? Viene al alza las acciones y los portafolios fueron incrementando, incrementando, incrementando. Llega el pico del IPC, donde se superan los 50,000 puntos, y de ahí todavía los fondos siguieron creciendo un poquito más, ¿no? ¿A qué va mi punto aquí? Y está marcado con el círculo rojo. El máximo de exposición o el máximo de monto de renta variable, de fondos de renta variable, es alcanzado
después de que se alcance el pico del IPC, ¿no? Entonces, no es sencillo determinar esto, ¿no? Y esto es, creo que una de las conclusiones más importantes, ¿no? ¿Y por qué se hace esa construcción paulatina y no se ve como la recomendación teórica que estaba marcada en los ciclos? Aquí se compra, aquí se vende, sí, pero no todo puede ser tan radical. Y lo vemos en el comportamiento de los profesionales de inversión, que van haciendo este incremento de forma paulatina igual a reducción. Sin duda, el que detecta primero esta tendencia, pues es el que logra ganar un poco más, pero difícilmente lo hace en su totalidad o con una convicción del 100%. Sino, aunque la convicción sea alta, poco a poco va llevando a la construcción. ¿Qué se ha visto ahora? Pues sí, una reducción, no dramática, pero sí una ligera reducción en el posicionamiento de los portafolios en renta variable, conforme se ha venido ajustando la bolsa. Pero, igualmente, estaremos cerca del punto de inflexión. ¿Será buen momento para invertir? Pues sin duda es mucho mejor momento que lo que fue en ese momento que se alcanzó el máximo, ¿no? Y al igual que lo hicimos con los fondos internacionales, vamos al posicionamiento en el corto plazo, ¿no? El posicionamiento táctico. Y aquí, del lado derecho en la gráfica, estoy representando la exposición a renta variable que han tenido los fondos y paulatinamente también se ve una reducción. Reducción que igual fue en algún momento exacerbada, pero fue algo muy rápido, fue como reacción al overshooting del mercado en el momento que se ajustó y viene una combinación muy buena. ¿Por qué no bajó más la composición de renta variable? Porque vemos aquí que hubo un ajuste, si bien importante, tampoco es dramático. Una, porque también los fondos de inversión tienen su estrategia definida y ciertos parámetros para moverse. Los clientes, que también en algún momento pueden requerir por completo el retiro de los recursos de un fondo de renta variable e invertirlos inmediatamente en deuda, no lo hacen. ¿Por qué? Porque las tasas ya venían a la baja. Y en algún momento, hace algunos cuantos meses, se podía tomar libre de riesgo una tasa superior al 8%, ¿no? O libre de comisiones, tal vez alcanzábamos un 7,5%, que era una tasa sumamente buena, que no se había visto, me regreso aquí en la lámina, pues prácticamente precrisis, ¿no? Eran tasas sumamente altas y el costo de oportunidad no teníamos ni siquiera que pensar, ¿no? Me voy a una tasa que me garantice el 8% libre de riesgo o le invierto a una bolsa que ya está cerca de los 50,000 puntos, ¿no? Era una decisión de esa magnitud. ¿Qué ha hecho el inversionista? Y ha sido muy sensato en este aspecto, pues ya tener una tasa de interés a los niveles que estamos actualmente o con la expectativa que se tiene de cierre de año, pues apenas si me alcanza a superar la inflación. Entonces, se está deteniendo justamente, y es lo que se observa, esta tendencia. En los últimos meses que se vio, que el posicionamiento de los inversionistas, como reacción inmediata a la pandemia, se fueron de portafolios agresivos hacia conservadores, ¿no? De renta variable hacia deuda, de renta variable México hacia internacional, y de fondos de cobertura que básicamente invierten únicamente en el dólar, sin generar mucho interés o nulo, hacia deuda en pesos. ¿Por qué? Pues porque estaba muy alta la deuda. ¿Qué se espera ahora? Que exista una estabilización y que los inversionistas empiecen a tomar más riesgo. Sí, asumiendo mayor volatilidad de la que se vio en los últimos meses, pero ya es imposible volver a tener acceso a esas tasas de interés y a ese nivel de riesgo. Fue un momento y el inversionista lo está entendiendo de esa manera y está dispuesto a incrementar su toma de riesgo para obtener mayores rendimientos. En la bolsa, pues sí se ve un ajuste importante y una disposición eventual para que exista un mayor posicionamiento.
Pues bien, ahora, ¿qué tiene el mercado de fondos de inversión para ofrecer en este sentido? Hablamos de cómo lo están viendo y cómo lo manejan los portafolio managers. Ok, yo como inversionista, ¿qué puedo hacer? Bueno, como les comentaba, los fondos de inversión tienen un sinnúmero de alternativas. Y alguna de las formas que yo puedo utilizar los fondos de inversión, si yo me considero alguien que tiene cierto conocimiento, que le gusta y que tiene el tiempo para construir su portafolio, los fondos de inversión te lo permiten. Puedes personalizar tu propio asset allocation de acuerdo a tus objetivos, fijar tus propias políticas, tus restricciones, tus horizontes de inversión y construirlo. ¿Qué beneficio me da si lo podría hacer con los activos individuales? Sí, pero no. Digamos, esto te facilita mucho una construcción a nivel tipo de activo. Tú podrías elegir, quiero tanto porcentaje de deuda a corto plazo, largo plazo, local, internacional, renta variable Estados Unidos, global o asiática, mexicana, un tilt de ESG, lo que ustedes definan, ¿no? Dentro de su allocation, incluso commodities. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a tener yo el tiempo de analizar la composición de cada tipo de activo, ver los subsegmentos, diversificar. Aquí es donde entra justamente el gran beneficio de usar un fondo de inversión. Sobre todo si soy un inversionista que le gusta esta construcción y hacerla de forma personalizada, muy probablemente me convenga explorar los fondos que gestionan activamente. Entonces, si yo decidí que voy a tener un X porcentaje, digamos un 20% en renta variable de Estados Unidos, voy a delegar en un manejador de fondos que ellos gestionen qué acción, qué sector son los más adecuados en función al benchmark que hayamos elegido. ¿Por qué? Porque los manejadores de fondos de inversión pues tienen todo un equipo y no nada más de inversiones. Tienen un equipo de riesgo, tienen un equipo de compliance, tienen optimizadores y ellos pueden elegir. Igualmente, si yo pretendo construir un portafolio de deuda gubernamental, va a ser sumamente complicado elegir en cuál de todos los bonos que se han emitido, participar en las subastas, en los intercambios, en las permutas. Esto lo pueden hacer los fondos de inversión en nuestro beneficio. Ahora, si yo soy un inversionista que me gusta mantenerme enterado, que tengo claro mi horizonte, pero que no tengo el tiempo o no quiero dedicar ese tiempo hacia la construcción del asset allocation, pero sí quiero estar informado y conocer y tener una estrategia fija y bien definida, pues podemos buscar una solución empaquetada. Existen muchos fondos, son conocidos como Target Risk Fund en el mundo, fondos balanceados, fondos acorde a tu perfil de riesgo, a tu objetivo, que pueden adecuarse a tus necesidades. Puedes usarlos de forma única o complementarlos con alguna otra inversión, y esto facilita mucho pues, a las personas que, repito, o no tenemos el tiempo para dedicarnos a hacer todo este allocation, simplemente con entender el concepto básico de hacia dónde queremos llegar y cómo va a estar la diversificación, delegamos en un tercero esto. Y esto lo hacen también los grandes manejadores a nivel mundial. Muchas veces ellos se consideran expertos en alguna cosa, pero abren hacia otros manejadores y delegan estas funciones hacia otros expertos, ¿no? Entonces, de aquí proviene también el tema de una arquitectura abierta. Ustedes, como inversionistas, pueden invertir en diferentes fondos de diferentes casas, diferentes operadoras. Y la arquitectura abierta, que ya está permitida desde hace bastantes años, ayuda a esta gestión. Hay algunas instituciones que tendrán su oferta un poco más limitada, otras más amplia, pero tú con una sola institución podrías tener acceso a varias estrategias de varios manejadores. Un fondo balanceado igualmente, nada más que tú ya no tienes que hacer la selección individual de cada fondo, el manejador lo hace por ti. ¿Qué recomiendo también?
pues que siempre estén al pendiente sobre nuevas tendencias, sobre lo que está saliendo en el mercado, sobre las megatrends, las supertrends, ¿no? Esta inversión ESG, en fondos de impacto sobre todo, ambientales, en fondos de responsabilidad. Es importante también tener claro el objetivo. Y aquí, en el momento que ustedes hagan un análisis de los fondos, es importante que consideren que si bien existen peer groups, ¿no? Grupos de fondos que los manejadores o las instituciones como Morningstar, por ejemplo, hacen clasificaciones, fondos de deuda de corto plazo, y entran una cantidad de fondos específicos. Es importante que sepan que no todos tienen el mismo benchmark y que si bien cuando uno hace una revisión del rendimiento, del desempeño en ciertos periodos, esto puede no necesariamente ser comparable. Son fondos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, o incluso con fondos de renta variable de Estados Unidos. Algunos fondos pueden estar enfocados, replicar o tener como benchmark el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's, tener un enfoque de factores, tener un enfoque sectorial, ¿no? Y aquí incluso entra el tema de los ETFs, que también son fondos listados, pero a final de cuentas la mecánica es muy similar. Entonces, es necesario que estemos conscientes de la estrategia que elegimos. Una, y aquí destacaría como las letras pequeñas, ¿no? Que sí tenemos que tener muy presentes en el momento de que se contrate un fondo de inversión, o cualquier inversión, ¿no? Pero específicamente el que estamos hablando de los fondos. Mantener presente nuestro objetivo, ¿no? Porque llega un momento en que si yo decidí que es algo muy conservador lo que voy a invertir, porque voy a ocupar el dinero para irme de vacaciones en 3 meses, y veo que el oro ha subido no sé cuánto, ¿no? Si yo lo hubiera invertido, pues sí, pero en realidad no era un horizonte de inversión que me permitiera tomar un riesgo de ese nivel para el periodo que estoy analizando. Entonces es importante que mantengamos igualmente, si es un ahorro de largo plazo, si voy a ahorrar para mi retiro, para la educación de mis hijos, para lo que sea, tener un patrimonio, poner un negocio, invertirlo en CETES difícilmente va a hacer crecer mi patrimonio. Entonces, nuevamente, conocer el producto en el que inviertes, sí creo muy necesario que tengan ese conocimiento. Si va a ser un fondo balanceado, si van a hacer la construcción, que sepan cuál es la filosofía, que sepan cuál es el benchmark, contra qué se puede comparar y contra qué no. Y que puedan hacer una revisión periódica del objetivo del desempeño, perdón, pero de una forma objetiva. ¿Y a qué me refiero de forma objetiva? Justamente que esta comparación sea entre fondos comparables, que tengan estrategias similares, ¿no? Que tengan un benchmark parecido y comisiones también que puedan ser pues similares, ¿no? En cierto punto. Entonces, digo, esto sería como a grandes rasgos lo que yo traía el día de hoy. Y traté de dejar un poquito de espacio para preguntas, si es que existen, y compartir un poco más. Podemos atender, si quieren, también temas de producto, que dije que no iba a abordar en la presentación, pero con todo gusto las podemos abordar en la sesión de preguntas y respuestas. O si bien que quieren seguir hablando de mercados y flujos, con todo gusto, encantada. Muchas gracias. ¿Ya me escuchas? Perfecto. Perdón, hacerle introducción a la vez. Muchísimas de esta presentación. Es su receta siempre aquí. Alguien que tiene tanta experiencia en el mercado de activos, en este caso, y bueno,
muchísimo el chat tan parece Juan, te estás cortando de nuevo. Hasta para preguntar. No, no, te estamos perdiendo de nuevo. Para preguntas. Pues me estoy viendo el chat. No encuentro. ¿Me escuchan por acá? Ah, ok. Sí, aquí ya empiezan a haber algunas preguntas. Mira, en cuanto a recomendaciones, pues yo no me atrevería a hacer alguna, ¿no? Para evitar algún sesgo, pero existen distribuidoras, por ejemplo, de fondos de inversión, que estas sí te puedo asegurar que no solo te van a dar alternativa de una operadora, ¿no? Te van a dar un amplio espectro de diferentes. Entonces, yo recomendaría que te acercaras con alguno de estos cuyos montos no sean tan altos, ¿no? Porque existen bancos que sí te piden inversiones sumamente altas, que te sientas cómodo con el servicio que te están brindando, porque eso también es algo adicional. Y también sería importante conocer si tú tienes una preferencia por la autogestión. En este caso, pues mi recomendación iría es busca una solución digital, ¿no? Que te permita autogestionarte y no depender de la asesoría. Si a ti te gusta tener esa cercanía, una plática con el asesor, pues buscaría más estos distribuidores o bancos o casas de bolsa que sí te permiten dar esa información. De las distribuidoras te digo porque están muy especializadas en comercializar únicamente el fondo. En el caso de los bancos tal vez tengan muchos productos que si tú quieres una información específica, pues probablemente tengas que buscar al asesor indicado, ¿no? Pero, bueno, sí, no podría darte una recomendación para no sesgar. En función, tenemos aquí otra pregunta, ¿en función de qué o cómo se establece el benchmark de un fondo? Pues bien, mira, existen dos formas de hacerlo. Una es por solicitud del cliente. Cuando se tienen clientes institucionales que ya tienen montos relevantes, ellos pueden hacer una solicitud que están buscando una estrategia específica. Digamos, quiero bonos de high yield en mercados desarrollados y que todo esté dolarizado. Ah, perfecto. Entonces, se acuerda con el cliente cuál va a ser el benchmark y en función a eso se puede ir gestionando. Para, digamos, el público de personas físicas, normalmente lo que se hace es una detección de necesidades, ¿no? A través de los asesores, y la operadora, la gestora, define un benchmark adecuado con un nivel de riesgo, un tracking error en función a ese benchmark, ¿no? Pero es una referencia que lo que pretende representar cuando las operadoras la fijamos es la necesidad que tiene el mercado para definir un activo. Es muy común, y existen benchmarks que son muy conocidos, tomar el S&P para el mercado norteamericano, tomar índices genéricos de valores gubernamentales ponderados por el monto emitido. Existen muchos que son muy comunes y también se pueden construir de forma específica otros tantos, ¿no? Hay proveedores de índices, ¿no? Como serían Dow Jones, MSCI, y se puede apoyar. Normalmente lo que hace uno es contrata un proveedor que genere estos índices y se selecciona el índice más adecuado. Hola, Ana. Sí, hola. Soy Jimena, de parte de PipTrade Team. Si gustas, como Juan tiene problemas técnicos, te puedo ayudar a leer las preguntas, tanto de aquí como de Facebook. Ah, perfecto. Sí. Gracias, Jimena. No, a ti. Pregunta
Oscar, Ujú. ¿cuáles serían, en tu opinión, los principales aspectos a observar en el desempeño de un fondo de inversión? Ok. Sin duda, pues el desempeño está muy vinculado al rendimiento. Lo que recomiendo del rendimiento es que veas diferentes ventanas, horizontes ventanas de tiempo, ¿no? Muchas veces están estandarizadas, ¿no? 28 días, un año, 2 años, 3 años. Que esto sea congruente con el objetivo que tiene el fondo y el horizonte de inversión recomendado. Otra métrica muy relevante que a veces es difícil encontrar o no está tan difundida como el rendimiento, pues es un rendimiento ajustado por riesgo. ¿Qué sería esto? Pues en función a la volatilidad que te está ofreciendo, porque muchas veces los fondos toman estrategias más agresivas que pueden llevar a una variación en precios intradía, intradía, no, intramés o intraperiodo, que puede ser muy grande. Si tú estás dispuesto a soportarlo, está bien, pero también es importante que compares contra otros manejadores que tienen un rendimiento similar y que pueden evitarte esta volatilidad. Entonces, el tema de riesgo creo que es bastante relevante. Y para evaluar desempeño, bueno, rendimiento ajustado por riesgo. Y pues yo creo que serían las principales. Ok. Gaby Castro pregunta, ¿qué recomendación darías a una persona física que quiere iniciar en el mundo de las inversiones? ¿Qué fondos son los más recomendables? Mira, si no tienes mucho conocimiento, creo que valdría la pena acercarte a quien ofrezca servicio asesorado, no un servicio de autoejecución. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que conozcas la amplia gama. Esta persona te va a hacer preguntas sobre tus hábitos, sobre tus necesidades, sobre tu nivel de ahorro, tus objetivos, y van a fijar lo que sea más adecuado para ti. Yo te podría decir, empieza con algo que no tenga mucho riesgo para que te vayas familiarizando. Probablemente la recomendación vaya a ser empezar con un fondo conservador balanceado o con uno de deuda, y de ahí ir revisando. Se recomienda ya para alguien que tiene un portafolio establecido hacer esta revisión cada 6 meses, cada año. En el caso de alguien que esté iniciando, probablemente cada trimestre sea bueno revisar si se están cumpliendo los objetivos, si se siente cómodo con el nivel de riesgo y si se puede dar un siguiente paso. Pero importante, conoce en qué estás invirtiendo. Eso sí. Hasta que Daniel no lo Hernández, entiendan. Si no lo entienden, no se invierte ahí, por favor. gracias. Daniel Hernández pregunta, ¿los datos que mostraste al inicio de la presentación incluye solo a inversiones de fondos de inversión o incluye a la inversión independiente? Los datos que mostré, los primeros, solo incluye la industria de fondos de inversión, aunque asesores independientes invierten en fondos de inversión. Entonces, como producto, como tal, si se refieren a los 2 billions, el 10% del PIB, es fondos de inversión como industria mexicana, independientemente del inversionista. Gracias. Y Alfredo Castillo, ¿qué es más recomendable? ¿Personalizar un fondo de inversión en alguna institución financiera o un EFT en algún exchange electrónico? Mira, aquí depende del perfil. Como te comentaba, puede ser muy cómodo tener un fondo balanceado y revisarlo cada trimestre, cada 6 meses, cada año. Los ETFs tienen más liquidez, ¿no? Pero si tú eres una persona sumamente activa y que vas a estar haciendo estos movimientos, podría convertir el ETF, pero yo también lo que recomiendo es que tomen en cuenta los costos de transacción, porque estos se pueden comer el rendimiento que punta a punta de un ETF. Si estás constantemente haciendo el trading, pues considera esto. Generalmente los ETFs son más específicos o por asset class,
Y los ETFs internacionales que están listados en México son de alguna manera pasivos o rule-based, ¿no? Donde siguen ciertas reglas, no son ETFs activos, esos no están listados en el mercado de la bolsa. Entonces, si tú quieres una gestión activa que no hagas tú, que haga un tercero, sin duda un fondo de inversión es lo que más conviene, ¿no? Depende aquí lo que busques. Gracias. Jorge Mier dice, pensando en una inversión para mi retiro, ¿qué recomendarías más? ¿Hacer una aportación a mi Afore o buscar invertir en fondos que podrían darme mejores rendimientos? Mira, aquí también depende el monto de inversión de que se esté hablando. Pero existen, primero considerar, en ambos casos tienes un beneficio fiscal, búscalo. Si es para el retiro, sea a través de Afore o sea a través de fondos, búscalo. Una vez que ya se tiene ese beneficio fiscal, sea a través de un plan privado, que invierta en fondos o en otros instrumentos, lo que da más flexibilidad es un fondo de inversión y da también una diversificación. Si tú estás cotizando en un Afore, pues siempre diversificar ayuda. Si son montos pequeños que facilitan que tú hagas el depósito en Afore, pues tal vez te convenga hacerlo ahí si no estás buscando un beneficio fiscal tan grande o tus aportaciones no son tan altas. La realidad es que si tú te quieres meter ya en una planeación financiera de tu retiro con ciertos objetivos, pues sin duda lo que conviene es un fondo de inversión. Un fondo de inversión te permite personalizarlo, ¿no? A tus necesidades, a tus preferencias. Incluso tú podrías elegir, oye, yo por un compromiso social quiero que únicamente se invierta en fondos de responsabilidad. Está perfecto. Lo puedes personalizar a ese nivel, ¿no? O no quiero que se invierta en X tipo de activo, que las Afores lo hacen, y se puede hacer como tú quieras, ¿no? Esa individualización la permiten los fondos, ¿no? Y puede formarse con 1, 2, 3, puede ser un portafolio de fondos, o tomar una opción para el retiro de los balanceados. Se puede hacer un target risk, o incluso si tienes tú muy claro cuál va a ser tu fecha objetivo de retiro, opta por un target date, unos fondos ciclo de vida generacionales que tienen una diversificación muy amplia. Yo creo que la opción para el retiro puede ser esta, sin duda, y no te desgastas demasiado y tienes una diversificación muy buena. Rocío Olmos dice, hola, ¿qué tan recomendables son los fondos de inversión que ofrece BBVA? BBVA TZO, que me parece es de deuda a largo plazo. Yo creo que se tiene que analizar bajo las métricas y la óptica que estaba diciendo. La verdad es que no tengo los datos aquí a la mano como para poder hacer una comparación. Tendrían que ser con benchmarks similares, comisiones similares, ¿no? Muchas veces también es importante ver esto, ¿no? La comisión que se cobra, la duración que tiene el fondo. Entonces no podrías dar una opinión al respecto. Disculpa. Sí, está medio, un poco complicado. Jiménez Guerrero pregunta, ¿qué portafolios de cobertura y de fixed income recomiendas de principal a mediano plazo? ¿Y qué rendimiento tuvieron el último año y lo que llevamos de este? Híjole, creo que es también una pregunta difícil pensando en que hay dentro de esos 600 portafolios un sinnúmero de alternativas que en algunos casos puede cumplir o no. Se necesita saber porque en algunos casos los fondos de inversión sí piden un mínimo de inversión para tener acceso a ciertas series. Desconozco por completo cuál es el monto de inversión, cuáles son las características o limitantes, si se tiene alguna necesidad de liquidez. Es muy difícil recomendar si no se conoce la contraparte. O sea, yo para hacer alguna recomendación sí necesito tener información y eso, por favor, dénselo a su asesor. Sean totalmente transparentes.
para que ellos puedan darles la mejor recomendación que se adecue y no después tengan un fondo que tiene liquidez mensual y ustedes la requieren inmediata, ¿no? Estas cosas son particularidades que, si yo te digo, por desempeño es X fondo, pues sí, pero la diferencia es que uno tiene liquidez diaria y el otro mensual. Esto puede ser una gran diferencia y para ti puede valer más que 5 puntos de rendimiento, que 10 puntos de rendimiento, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Si te digo que la inversión mínima a mantener en esa operadora por prospecto tiene que ser de 3 millones de pesos, pues igual tú me dices, ¿sabes qué? No me siento cómodo, ¿no? O no tengo ese patrimonio. No se puede comparar sin conocer las necesidades de la otra parte. Disculpen. De Facebook, y parece que ya es la última pregunta, es de Marisol M. Contreras. Dice, ¿cómo construir un portafolio de inversión de corto y largo plazo en una casa de bolsa? Mira, igualmente, corto plazo normalmente se define como un objetivo que tiene 12 meses de inversión, ¿no? Yo te diría, fija la liquidez que requieres, el nivel de riesgo que toleras, porque muchas veces quien tiene un objetivo a corto plazo, diario está revisando la generación y se llega a estresar si un día ve que el rendimiento no generó, sino que por el contrario tuvo una minusvalía. Entonces, si eres de este tipo de inversionista, selecciona un fondo sumamente conservador para tu estrategia de corto plazo. Si estás dispuesto a tolerar esta volatilidad, transmíteselo hacia tu asesor y seguramente podrás alcanzar un mayor rendimiento, pero no estés revisando o angustiándote si diario no se está generando. O sea, esto no funciona como un pagaré, pero sí te da mucho más alternativas. En el caso de una construcción de mediano plazo, que pueden llegar a ser un poco más complejas, es necesario también establecer, y perdón que sea reiterativa, pero es que así tiene que ser, el objetivo, ¿no? El plazo de inversión, el riesgo que estás dispuesto, porque todos somos agresivos hasta que hay un ajuste de mercado del 30 o 40%. En ese momento, pues te das cuenta que no estabas dispuesto a ver un estado de cuenta con un ajuste de esa magnitud, ¿no? Ahora, si tienes una diversificación adecuada y tu objetivo está muy claro, puedes asumir esas variaciones sabiendo que en el largo plazo vas a obtener un rendimiento mayor. Es muy importante este tema de riesgo, porque es muy fácil ver, te recomiendo el fondo con el rendimiento más alto. Sí, pero ¿eso qué implica? Que yo puedo llegar a perder en un mes hasta el 5%. ¿Me siento tranquilo con eso? O si voy a hacer un requerimiento por alguna emergencia, voy a dejar de ganar o perder, ¿no? Voy a realizar esa minusvalía como pérdida. Esto es importante que lo conozca su asesor. Digo, con gusto, pues podemos asesorarlos, ¿no? En la institución donde colaboro, y si no, acérquense a cualquier otra institución, pero sí sean muy transparentes en esto para la asesoría y busquen a alguien que le dé la importancia a los fondos a nivel del producto, ¿no? Que los conozca, que les pueda transmitir esa tranquilidad de qué es en lo que se está invirtiendo y cómo se está manejando. Gracias. Eric Montañez, ya hay más preguntas. Dice, ¿existen diferentes grados de liquidez en un mismo instrumento? Por ejemplo, en términos de tiempo, ¿cada ETF tiene un diferente grado de liquidez? No, normalmente la liquidez se define como única para cada instrumento, sea ETF, sea fondo de inversión, sea un instrumento, una acción en particular, son como los niveles de bursatilidad que se tienen y es única para cada producto, para cada instrumento. Armando García Martínez pregunta, en porcentaje, ¿cuál crees que sería el mejor escenario de inversión de personas entre 25 y 45 años en fondo de renta fija y fondo de renta variable? Mismo caso, tus necesidades no van a ser iguales a las mías, a la de tu hermano, a la de... Aunque compartamos, bueno, yo no comparto esa edad, ¿verdad? Pero con un segmento, con el estudiante de al lado, con tu colaborador, con tu par, la verdad es que las necesidades son muy, muy diferentes. Y hay quien decide asignar un monto muy alto al ahorro, hay quien lo va a hacer de forma paulatina, hay quien tiene objetivos claros.
y también tu nivel de riqueza incluso afecta en esta construcción, tu nivel de vida, tu estilo de vida. Sí, hay que personalizarlo. Y eso permite el fondo de inversión, personalización. ¿Te gustaría dejar algún dato o correo donde ya puedan atender los casos más específicos en Principal? Pues ya me pueden buscar por LinkedIn en mi perfil, Ana Lorrabacchio, directora comercial principal. Con todo gusto los canalizo con la persona indicada. Con todo Muy gusto. bien, pues perfecto, creo que ya llegamos al límite de tiempo, nos pasamos un poco, pero muchísimas gracias, Ana. Gracias, nos encanta tenerte aquí y no es la primera vez y ojalá y no sea la última. No, Este, encantada, Jimena. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues muy completo todo. Agradecemos a toda la comunidad PipTrade por haber participado y estar atentos a todo lo que tratamos de hacer. Y como anuncio extra, pues nada más les queremos decir que estén muy al pendientes de nuestras redes sociales y del correo electrónico que les mandamos de manera diaria, porque van a ver dos sorpresas muy, muy importantes para toda la comunidad. Son proyectos que tenemos y para que esto crezca y se haga más grande. Entonces, esténse al pendiente y nos vemos en los webinars de mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.